Buenos días, instructor. A continuación, mis compañeros Abraham y Diego y yo les vamos a hablar acerca de nuestro proyecto, el cual consiste en lo que es la fuente simétrica dual. Siguiente presentación, compañero. La siguiente diapositiva. Gracias. A continuación les presentamos lo que serán los diseños de una fuente de voltaje de corriente directa llevada a cabo en lo que es multisim. Como sabemos, basta con mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de la importancia de lo que es la energía eléctrica en nuestro mundo actual. No es ninguna coincidencia que decidimos estudiar una carrera como lo es ingeniería eléctrica. Por ejemplo, una manera muy sencilla de ver es muy probable que estén viendo este video en sus dispositivos, ya sea móviles o sus computadoras. No obstante, primero analicemos y hagamos la siguiente pregunta. ¿De dónde proviene la energía que alimenta este celular y computadora? Si podemos responder a esta pregunta, entonces podemos entender la importancia en poder comprender y analizar y diseñar una fuente de voltaje. Pero las fuentes de voltaje que anteriormente les considerábamos durante el análisis de circuitos conllevan internamente un conjunto de elementos y etapas. Todo esto nos permite llevar a cabo una señal de voltaje perfectamente constante, partiendo de una señal de voltaje alterna. La manera de realizar tal conversión consiste en el uso aplicado de lo que son los diodos, transistores y otras etapas que posteriormente analizaremos. Sin dejar de lado en ningún momento el hecho de que nuestro objetivo es diseñar una fuente de voltaje simétrico, tan ampliamente utilizadas en lo que son los sistemas de computación. Por lo tanto, a continuación les vamos a mostrar lo que son las etapas que conforman el diseño. Bien. Bueno, aquí como podemos ver, tenemos lo que es el diseño de nuestra fuente simétrica dual, ya que es esquemática en nuestro multisim, donde nosotros haremos las simulaciones correspondientes. Ahora, ¿qué es lo importante en tener en cuenta? Nuestra fuente simétrica se encargará de tomar un voltaje de entrada y dividirlo en dos voltajes simétricos de salida. Y dicho esto, ¿qué tratamos de decir con eso? Pues lo que tratamos de decir es que si tenemos una fuente de 24 voltios en la entrada, nosotros en la salida tendremos menos 12 y más 12 voltios. Por este motivo es que se suele llamar simétrico o dual, ya que tiene dos salidas, los voltajes con simetría. Y todo esto va a ir dependiendo de la tensión que enviamos en las entradas. A continuación les mostraremos lo que es el siguiente diseño de circuito. Buenas noches, buenos días, instructor, compañeros. Vamos a hablar de la identificación de etapas. Para entender mejor el comportamiento de una fuente simétrica, hay que observar el diagrama que existe por un puente de diodos que está formado por 4 conectados entre sí de forma adecuada, funcionando de la siguiente manera. La corriente alterna va a tener una forma senoidal formado por un semiciclo positivo y uno negativo, que al pasar por el semiciclo positivo, el de entrada sale por el cátodo hacia la salida positiva. La corriente no puede tomar otro camino ya que el diodo 1 no permite el diodo. Solo tiene un sentido de conducción para el dispositivo. Ahora, cuando pasa por el semiciclo negativo, por el cátodo del D1, sale por el negativo del puente, pero no puede pasar por el D2, ya que el sentido se invierte por ser voltaje negativo. Esto mismo ocurre cuando el extremo del transformador de abajo, con D3 y D4, así son separadas los semiciclos positivo y negativo, que luego pasarán a los condensadores C1 y C2, que los rectificarán. Los condensadores se encargan y mantienen el voltaje para que no se caiga.
al final y al principio de cada semiciclo. A partir de eso podemos hacer énfasis de cómo está dividido nuestra fuente DC, pero primero tendremos la etapa de recepción de señal, que será donde nosotros pongamos nuestra fuente, que pasará por el transformador, como se explicó en la etapa anteriormente. Después de esto pasará a la etapa de rectificador, que convertirá esta señal a una señal AC, que será una señal senoidal. De esto pasará a los condensadores, que será la etapa de filtrado, ya que esto se encarga de que la señal no cambie. Luego pasaremos a la etapa de voltaje de referencia y saliendo aquí llegamos a la etapa de regulación, que la regula el voltaje y controla estas señales y obtener la salida que nosotros queremos. Luego pasaremos a la etapa de acople y al final la etapa de funcionamiento con carga donde se verá reflejado nuestro voltaje simétrico. La siguiente diapositiva, por favor. Componentes requeridos. Bueno, hablaremos de los componentes requeridos, lo cual tenemos un transformador, tenemos un rectificador, tenemos un filtro, RC, tenemos un voltaje de referencia, diodo Zener, tenemos una carga, un motor de corriente directa a 12 voltios, tenemos la actuación de impedancias y control de voltaje. La siguiente diapositiva, por favor. Mediciones en el simulador. Bueno, en esta etapa, a partir de eso podemos hacer énfasis de cómo está dividida nuestra fuente de corriente directa. Pero primero tendremos la etapa de recepción de señal, que será donde nosotros pongamos nuestra fuente, que pasará por el transformador, como se explicó en la etapa anteriormente. Man, puedes pausarlo ahí. Continuaremos con mediciones de valores de interés sin carga. Mencionando las etapas anteriores y observando las etapas que tiene nuestro circuito, mostraremos las mediciones sin carga. ¿A qué nos referimos con esto? A que no les vamos a estar exigiendo. Lo que se nota es que en la salida del circuito tenemos un valor simétrico, ya que la salida por parte de la llave A tenemos de voltaje 12 y en la parte baja un voltaje B de menos 12 voltios. Aquí nos damos cuenta que nuestro circuito funciona, ya que tenemos dos señales simétricamente. Ahora nuestro compañero Diego continuará con la presentación de nuestro proyecto. Bueno, buenas noches compañeros. Yo les voy a explicar sobre las mediciones con un valor de, permítanme, con un valor de RL de 0.85 kiloohmios. Bueno, podemos decir que una vez demostrado la salida simétrica, como pudimos observar en la diapositiva anterior, ahora vamos a hacer la misma simulación. Nada más que vamos a agregar una carga con RL equivaliendo a 0.85 kiloohmios. Como pudimos observar, empieza a haber una pequeña variación en nuestra salida, pero nuestra carga está recibiendo lo que nosotros podemos esperar una carga simétrica. Como pueden observar, una variación es mínima, ya que nuestra carga en la parte superior está recibiendo una carga de tensión de 11.8 y en la parte más baja de negativo 11.4. Y lo que hace que entendamos que tenemos un circuito totalmente funcional, ya que la señal, aprovechando la señal senoidal, nos da la corriente AC, la cual nos permite tomar estos valores con un valor positivo y a la vez un valor negativo. Es por eso el nombre de dual o simétrico, ya que siempre será el mismo valor en la parte positiva y en la parte negativa. Como podemos observar, los señales de interés en el osciloscopio. En la siguiente tabla tenemos parte de la simulación de la primera parte. Nosotros tenemos lo que es el voltaje de entrada y la señal rectificada. Como podemos ver, el voltaje de entrada tenemos unas ondas casi completamente constantes, ya que la señal en esta está rectificada. Podemos ver que la señal senoidal
¿Qué es lo que pasa cuando tenemos el señal senoidal? Es lo que nosotros necesitamos para poder llegar a una fuente simétrica. Y tenemos semiciclos tanto positivos como semiciclos negativos. Y una vez poseemos el voltaje de salida ya con la parte de regulación del voltaje, nosotros mismos vamos a ver que estamos teniendo dos voltajes prácticamente, estos voltajes lineales. Y esto sería todo por parte de nuestro grupo y de nuestro regulador dual que está completamente funcional. Muchas gracias. Me dejaste compartir.